Vamos a hablar un poco del tema del primer, pues qué monito, ¿no? Mucho tema que ha estado en redes sociales, ya saben, por el tema de que Luisito Rey le fue retirado un video por parte del Consejo Mundial de Lucha Libre, precisamente en una plática con esta primera versión. Después salió Leobardo Magadán, el blog de la lucha, que bueno, Leobardo Magadán tenía una entrevista y también se la fue tirada. Del blog de la lucha, obviamente, creo comprenderlo por el bloqueo que puedan tener ellos también, pero ya es diferente, ¿no? Cuando tienes un contenido propio, una entrevista con algún personaje, pero ese personaje pues no está autorizado, ¿no? Y esto fue lo que le sucedió a Leobardo Magadán y a Luisito Rey, que les terminaron por tirar sus videos. Ahorita mucho aficionado dirá que ya es un tiro personal entre el Consejo Mundial de Lucha Libre y esta primera versión, al cual pues ya le han tirado prácticamente todas sus redes sociales. Y es que es algo que ya se lo debería de haber pensado desde cuándo, ¿no? Si es que el Consejo Mundial de Lucha Libre ya sacó su versión del Qué Monito, ya era para que hubiera modificado el personaje, el nombre, los colores y no tuviera este pleito, ¿no? Porque obviamente es una fuente de ingreso para pues esta primera versión, ¿no? Que muchos ubicamos realmente como la original, así lo podríamos estar viendo, pero pues también el Consejo Mundial, si tiene los derechos del nombre, pues puede sacar su propia versión, ¿no? Obviamente esto lo hemos visto con demás empresas, ¿no? Si la AAA le pertenece el nombre de Penta, de Fénix, de La Parca, de Abismo, de Taurus, de Bengala, ¿cuántas versiones hemos visto, no? Y los luchadores que llegan a salir tienen que modificar su nombre, como lo fue el Señor de la Muerte, ¿no? Que dejó la Parca Negra y se tuvo que modificar el nombre, ¿no? El Dios del Inframundo, que dejó atrás el personaje de Drago. Muchos ejemplos, Pentagon Jr. lo dejó para convertirse en Penta el 0M. Fénix lo dejó a un lado y lo modificó a Rey Fénix. Taurus fue modificado a Black Mortos. O sea, ahí son claros ejemplos de que saben estos luchadores o personajes que no les pertenece, ¿no? Entonces deciden pues modificar el nombre porque obviamente es un ingreso para ellos, deben de estar movidos en ese aspecto. Y esto lastimosamente no lo hizo bien esta primera versión del Qué Monito. Cuando tuvieron su pleito legal sí se vio muy a la ofensiva todo este rollo. Muchos abogados tratando el tema con el Consejo Mundial de Lucha Libre, cuando Qué Monito aparentemente tenía pláticas conciliatorias con el Consejo Mundial, como él mismo lo comentó, pero pues ahora vemos que no hubo nada de conciliatorio y todo lo contrario, ¿no? Ahorita ya se están viendo las consecuencias de todo eso y los aficionados lo expresan a través de mi fanpage LR Lucha Libre. Hay una aficionada pero muy intensa comentándome esta situación, ¿no? De que por qué no comento el bloqueo que está haciendo el Consejo Mundial de Lucha Libre a esta primera versión, que solamente hablamos cuando lo hace la AAA, pero es que en ese caso es lo mismo que con AAA, ¿no? Si a AAA le pertenece el personaje, puede sacar las versiones que quiera, ¿eh? Y el Consejo Mundial de Lucha Libre, si en el pasado no lo había hecho antes, lo hace con personajes en específico, ¿eh? De eso sí nos hemos dado cuenta, como con Místico, como con Qué Monito, ¿no? Pero no lo ha hecho con otros personajes como con Rush, como con Dragon Lee, la Bestia del Ring, Vangelis, otros personajes que han salido, los ha hecho con luchadores en específico, con personajes claves, que son exitosos, como Qué Monito, como Místico. Así que aquí mucho también se ha comentado que esta primera versión fue el que diseñó el personaje, ¿no? El que le dio el color, el que lo confeccionó, pero el que lastimosamente no lo registró. Y ahí fue pues también la falla, ¿no? Esa fue la falla, muchos aficionados lo comentan esto, pero bueno, entiéndanse ustedes, se los podría decir. Aquí la falla pues también es de la primera versión, lastimosamente. No se informó bien, se juntó con las personas incorrectas y ahorita pues el pleito pues ya es más directo, ¿no? Al tener obviamente el Consejo Mundial de Lucha Libre su propia versión, no va a permitir que otra versión, cuando ellos ya tienen su versión, pues se haga pasar por la versión original, ¿no? ¿Se imaginan? Es como tener dos versiones, una versión en los independientes y otra versión de ellos, así que los aficionados se van a confundir, van a decir quién es el original aquí, y pues obviamente el Consejo Mundial de Lucha Libre tiene que cuidar sus intereses. Obviamente que sí, hay que ser claros en ese aspecto, camaradas. Aquí pues nadie más tiene la culpa que el mismo Qué Monito, la primera versión, cuando no modificó su nombre, sus colores, no registró el personaje. Y además, cuando se vio aún más a la ofensiva,
con estos abogados, que pues no supimos qué fueron lo que buscaron y al menos pues no le tuvieron ninguna resolución todavía, aunque se comenta que todavía están en ese pleito legal. Lo cierto es que el Consejo Mundial de Lucha Libre tiene su versión y siempre que pueden en sus transmisiones pues lo hacen saber, ¿no? A través de ese eslogan de que les pertenece el personaje, todos los derechos reservados y etc. Pero así el tema, con esta primera versión de lo que es un personaje mítico en la lucha libre mexicana, obviamente que sí, hay que reconocer lo que esta primera versión fue la que le dio el color, la fama, el que apareció en comerciales, pero que lastimosamente salió mal y mal de la empresa, y las consecuencias pues ahí están. Pero ustedes, camaradas, ¿qué opinan al respecto? Por favor háganmelo saber aquí en los comentarios, porque su punto de vista es el que más importa en este canal. Los saludos, camarada, el tío Luigi, y nos estamos viendo en otro próximo video. Cámara banda, bye bye.